En el corazón vibrante de Madrid, donde la Gran Vía late con el pulso incesante de la ciudad, Fernando Torres caminaba con paso firme pero relajado, inmerso en el bullicio de una tarde soleada que llenaba las aceras de ejecutivos apresurados, turistas curiosos y madrileños de toda índole. El hombre, conocido mundialmente como El Niño, leyenda del fútbol español, campeón del mundo y de Europa con la Roja, y héroe eterno del Atlético de Madrid y el Liverpool, había dejado atrás los estadios abarrotados para abrazar una nueva faceta de su vida. A sus 41 años, Fernando no solo era un icono deportivo, sino también un respetado coronel honorario de la Policía Nacional de España, un título otorgado en reconocimiento a sus incansables esfuerzos en proyectos sociales contra la violencia juvenil y su compromiso con los valores de justicia y comunidad. Vestido con un traje gris oscuro, elegante pero discreto, sin distintivos que delataran su rango o su fama, llevaba una cartera de cuero en la mano, camino a una reunión en el Ministerio del Interior para discutir un programa de prevención del crimen en barrios vulnerables. Su figura, aún atlética, se mezclaba con la multitud, aunque de vez en cuando alguna mirada lo reconocía, susurrando su nombre con admiración. La Gran Vía, con sus edificios majestuosos, sus escaparates relucientes y el murmullo constante del tráfico, era un microcosmos de la capital, vibrante, diversa, pero también un lugar donde las tensiones sociales a veces emergían en los momentos más inesperados. Mientras avanzaba, Fernando notó que un policía militar, de patrulla a pie, lo observaba con insistencia. El agente, de unos 38 años, con el uniforme impecable pero el rostro endurecido por una mezcla de arrogancia y desconfianza, era Juan Morales, un cabo con 12 años en el cuerpo, pero cuya carrera estaba manchada por repetidas acusaciones de abuso de autoridad. Morales tenía un historial disciplinario que incluía advertencias por tratos discriminatorios hacia inmigrantes, personas de barrios obreros como Fuenlabrada, de donde, precisamente, provenía Torres y cualquiera que no encajara en su visión estrecha de lo que debía ser un ciudadano respetable. Sus compañeros lo conocían por sus comentarios despectivos y su tendencia a escalar situaciones triviales hasta convertirlas en conflictos innecesarios. Pero, hasta ahora, siempre había esquivado sanciones severas, protegido por una mezcla de burocracia y conexiones internas. Aquella tarde, algo en la figura de Fernando, quizás su porte seguro, su traje bien cortado, o simplemente el hecho de que venía de un barrio humilde y ahora caminaba con la confianza de quien ha conquistado el mundo, despertó en Morales una reacción visceral. En su mente distorsionada, alguien como Torres, con raíces en Fuenlabrada, no debería estar paseando por el epicentro de la élite madrileña como si perteneciera allí. Sin dudarlo, Morales cambió su ruta, aceleró el paso y se colocó frente a Fernando, bloqueándole el camino con un gesto autoritario. «Oye tú, ¿para dónde estás?», gritó, su voz cortante resonando en la acera llena de transeúntes. Fernando, sorprendido pero no intimidado, se detuvo y lo miró con calma. Había enfrentado defensas feroces en el césped, multitudes rugientes y presión mediática implacable. Un agente con actitud beligerante no iba a desestabilizarlo. Con el instinto afilado de quien ha aprendido a leer situaciones de alta tensión, evaluó rápidamente al hombre frente a él. El lenguaje corporal agresivo, la mano cerca de la porra, el tono de voz innecesariamente elevado. No había nada en la escena que justificara una intervención policial. No había disturbios, no había comportamientos sospechosos, solo un hombre caminando tranquilamente por una calle concurrida. «Buenas tardes, agente. ¿En qué puedo ayudarle?», respondió Fernando, su voz serena pero firme, con el acento madrileño que nunca había perdido a pesar de sus años en Inglaterra. Morales, lejos de calmarse, frunció el ceño, molesto por la compostura de Fernando. «No me vengas con formalidades», espetó, acercándose más de lo necesario. «Quiero ver tu documentación ahora. ¿Y esa cartera, qué llevas ahí? No me fío de los tipos como tú, paseándose por aquí como si fueran alguien». Las palabras, cargadas de desprecio, dejaron claro que la intervención no tenía base legal alguna. Era un ataque personal, teñido de prejuicios. Fernando sintió una punzada de indignación, no por sí mismo, sino por las innumerables personas que enfrentaban este tipo de trato a diario sin el respaldo de una carrera legendaria o un título oficial. Sin embargo, decidió mantener la calma. En su mente comenzó a formarse un plan.
No revelaría su identidad de inmediato. Quería entender hasta dónde llegaría Morales, no solo para exponer su conducta, sino para darle una lección que resonara más allá de aquel momento. «Disculpe, agente», continuó Fernando, con un tono respetuoso pero incisivo. «¿Cuál es el motivo de esta intervención? Estoy caminando por la calle, no he cometido ninguna infracción. ¿Hay alguna razón específica para pedirme la documentación?» La pregunta, formulada con precisión, irritó aún más a Morales. En su mundo, nadie, y mucho menos alguien a quien él consideraba fuera de lugar, debía cuestionar su autoridad. «¿Qué te crees, abogado?», replicó con sarcasmo, elevando la voz para atraer la atención de los transeúntes. «Aquí mando yo, y si digo que me des tus papeles, lo haces y punto. Tipos como tú, de barrios como el tuyo, siempre están metidos en algo turbio». La referencia a Fuenlabrada no pasó desapercibida para Fernando, quien entendió de inmediato que estaba siendo perfilado por su origen. La Gran Vía, con su mezcla de glamour y caos, se convirtió en un escenario improvisado. Los peatones comenzaron a ralentizar el paso, algunos deteniéndose outright para observar, ejecutivos asomados a las ventanas de los edificios cercanos, con sus fachadas de cristal reflejando el sol, murmuraban entre sí. Los turistas, confundidos pero intrigados, sacaban sus móviles para grabar. Las cámaras de seguridad, omnipresentes en la avenida, capturaban cada detalle. Fernando, consciente de las miradas y los dispositivos, mantuvo su postura erguida, su expresión imperturbable. Sabía que estaba en el centro de una situación que podía volverse humillante, pero también sabía que tenía el control. «Entiendo, agente», dijo, ahora con un leve matiz de autoridad en su voz. «Pero, como ciudadano, tengo derecho a saber por qué se me está deteniendo. Si no hay una sospecha fundada, esto podría considerarse un abuso de autoridad». Las palabras, dichas con la claridad de quien conoce sus derechos, descolocaron momentáneamente a Morales. No estaba acostumbrado a que lo confrontaran con tanta seguridad, y mucho menos con un conocimiento tan evidente de los procedimientos. Pero en lugar de retroceder, decidió doblar la apuesta. «¿Abuso de autoridad? Mira, listillo», gruñó, dando un paso más cerca, invadiendo el espacio personal de Fernando. «Aquí el que decide qué es sospechoso soy yo. Y tú, con esa pinta, no me convences. Abre esa cartera ahora o te llevo detenido». La amenaza, pronunciada en voz alta, hizo que varias personas en la multitud jadearan. Algunos reconocieron a Fernando y comenzaron a murmurar su nombre, pero él, con un gesto sutil de la mano, les indicó que no intervinieran. Quería que Morales se expusiera por completo. La situación estaba escalando, y el ambiente en la Gran Vía se volvía cada vez más tenso. Los claxones de los coches, el zumbido de las conversaciones y el sonido de los pasos se mezclaban con la voz estridente de Morales, que ahora gritaba para asegurarse de que todos lo oyeran. «Gente como tú no debería estar aquí, pavoneándose con carteras caras», exclamó, señalando la cartera de Fernando. «Esto huele a problemas, a trapicheos. Yo sé cómo sois los de tu clase». La frase, cargada de un racismo implícito y desprecio por el origen humilde de Fernando, fue el punto de no retorno. La multitud, ahora más numerosa, reaccionó con incomodidad. Algunos bajaron la mirada, avergonzados por presenciar un abuso tan descarado. Otros, indignados, grababan con más ímpetu. Fernando, sin alterar su compostura, respondió con una calma que contrastaba con la agresividad de Morales. «Agente, está usted cometiendo un error grave», dijo, su voz ahora más firme, con un deje de la autoridad que había aprendido a proyectar en los vestuarios y en las conferencias de prensa. «No solo está actuando sin justificación legal, sino que está haciendo un perfilamiento basado en prejuicios. Eso es un delito según el Código Penal español». La mención del Código Legal hizo que Morales se detuviera por un segundo, pero su orgullo herido lo empujó a ir más lejos. «¿Me vas a dar lecciones de leyes?», rugió, y en un movimiento impulsivo extendió la mano y agarró el brazo de Fernando con fuerza, intentando arrastrarlo hacia una patrulla estacionada a pocos metros. El contacto físico, innecesario y claramente ilegal, fue un error monumental. La multitud exclamó al unísono, y los teléfonos móviles capturaron el momento exacto en que Morales cruzó la línea. Fernando, con el entrenamiento físico de un atleta de élite y la disciplina mental de un líder,
Podría haber reaccionado instintivamente, pero optó por la estrategia. «Agente Morales», dijo, leyendo el nombre en el uniforme, «acaba de cometer un delito de agresión y abuso de autoridad. Le sugiero que me suelte ahora mismo». La mención de su nombre hizo que Morales titubeara, pero ya era demasiado tarde. La Gran Vía, testigo silencioso de innumerables historias, estaba a punto de presenciar un momento que cambiaría la narrativa de la ciudad. Fernando, aún con el brazo sujeto, mantuvo la mirada fija en Morales, su expresión una mezcla de determinación y decepción. Sabía que el próximo paso sería decisivo y estaba listo para revelar quién era realmente, pero antes dejó que el peso de las acciones de Morales se asentara, no solo en él, sino en todos los que observaban, grababan y murmuraban en aquella tarde madrileña que nunca olvidarían. La Gran Vía, con su bullicio ahora silenciado por la tensión, se convirtió en un escenario donde el tiempo parecía detenerse. Fernando Torres, aún con el brazo sujeto por el cabo Juan Morales, mantuvo su mirada firme, no con ira, sino con una determinación que recordaba a los momentos en que definía partidos en el último minuto. La multitud, cada vez más numerosa, contenía el aliento. Algunos grababan con sus móviles, otros murmuraban incrédulos, y unos pocos, que ya habían reconocido al legendario futbolista, apenas podían contener su asombro. Morales, ajeno a la magnitud de su error, seguía apretando el brazo de Fernando, convencido de que su autoridad uniformada le daba carta blanca. Pero el momento de la verdad estaba a punto de llegar, y con él una lección que resonaría mucho más allá de aquella avenida madrileña. «Cabo Morales», dijo Fernando, con una voz que cortó el aire como un pase preciso. «Le doy una última oportunidad para que me suelte y explique su comportamiento, antes de que esto se convierta en un problema mucho mayor para usted». La advertencia, pronunciada con la calma de quien sabe que tiene el control, hizo que Morales titubeara. Por un instante, sus ojos reflejaron confusión, pero su orgullo herido lo empujó a mantener su postura agresiva. «¿Problema para mí?», replicó, con un tono burlón que intentaba ocultar su inseguridad. «El único con problemas aquí eres tú, listillo. Vamos a la patrulla ahora mismo». Fue entonces cuando Fernando, con un movimiento lento y deliberado, liberó su brazo de la presa de Morales y dio un paso atrás, asegurándose de que todos los ojos estuvieran sobre él. La multitud, los teléfonos, las cámaras de seguridad, todo era testigo. Abrió su cartera de cuero con la misma precisión con la que solía controlar un balón y extrajo una identificación dorada, el distintivo oficial de un coronel honorario de la Policía Nacional. Sosteniéndola en alto para que Morales y los espectadores pudieran verla claramente, declaró con una voz que resonó en la avenida: «Soy el coronel Fernando Torres, de la Policía Nacional de España, y usted, cabo Morales, acaba de agredir a un oficial superior y de cometer varios delitos graves en el ejercicio de sus funciones». El impacto de sus palabras fue inmediato y devastador. Morales palideció, sus manos temblaron, y la porra que había estado empuñando cayó ligeramente, como si su propia arrogancia se desmoronara bajo el peso de la realidad. La multitud estalló en un murmullo colectivo, seguido de exclamaciones y aplausos espontáneos. «¡Es Torres!», gritó alguien desde el fondo. «¡El niño!», exclamó otro, mientras los teléfonos seguían grabando, capturando cada segundo de la humillación pública de Morales. Algunos transeúntes, que hasta ese momento habían observado en silencio, comenzaron a abuchear al cabo, mientras otros, emocionados, aplaudían la compostura de Fernando. Morales, atónito, miró la identificación, luego a Fernando, y de nuevo a la identificación, como si esperara que fuera una broma. Pero no había error. El hombre al que había intentado humillar era no solo una leyenda del fútbol, sino una autoridad policial de alto rango. «Coronel, yo no sabía», balbuceó Morales, su voz ahora un susurro desprovista de la bravura de minutos antes. Fernando, sin alterar su expresión, lo interrumpió con una autoridad que no necesitaba alzar la voz. «No, cabo Morales, el problema no es que no supiera quién soy. El problema es que usted ha actuado así porque juzgó mi apariencia, mi origen, y decidió que no tenía derecho a estar aquí. Eso no es un error de identificación, eso es prejuicio, y es un delito». Las palabras de Fernando, claras y contundentes, calaron hondo en la multitud. No estaba hablando solo para Morales, sino para todos los presentes, para las cámaras,
para la ciudad, estaba señalando una verdad incómoda. El trato que había recibido no era un incidente aislado, sino parte de un patrón que afectaba a miles de personas todos los días, especialmente a aquellos sin un título o una fama que los protegiera. La Gran Vía, testigo de innumerables historias, se convirtió en ese momento en un símbolo de resistencia contra la injusticia. Fernando sacó su teléfono y, sin apartar la vista de Morales, marcó un número. «Aquí el coronel Torres», dijo con calma al interlocutor al otro lado de la línea. «Estoy en la Gran Vía, frente al edificio Telefónica. Uno de sus hombres, el cabo Juan Morales, ha cometido abuso de autoridad, agresión física y perfilamiento discriminatorio. Necesito que un oficial superior venga de inmediato». La llamada, breve pero precisa, selló el destino de Morales. En cuestión de minutos, una patrulla de la Guardia Civil llegó al lugar, encabezada por el teniente coronel Rafael Gómez, un hombre de unos 50 años con una reputación intachable. Gómez, al ver a Fernando y reconocerlo, saludó con un gesto militar respetuoso. «Coronel Torres, lamento profundamente esta situación», dijo, lanzando una mirada severa a Morales, quien ahora estaba visiblemente encogido, con la cabeza gacha. «Por favor, explíqueme exactamente qué ha ocurrido». Fernando relató los hechos con la misma claridad con la que solía analizar jugadas en el campo, desde la interceptación inicial sin motivo, pasando por los insultos cargados de prejuicios hasta la agresión física. Hizo hincapié en que no buscaba un trato especial por ser quien era, sino justicia, por lo que representaba el incidente. «Teniente coronel», añadió, «esto no es solo sobre mí, es sobre todas las personas que sufren este tipo de trato a diario y no tienen la oportunidad de defenderse. Necesitamos garantizar que esto no vuelva a ocurrir». Gómez, visiblemente avergonzado por la conducta de su subordinado, asintió con gravedad. «Cabo Morales, está usted detenido administrativamente», declaró, señalando a 2 agentes para que lo escoltaran. Morales, ahora sin rastro de su arrogancia anterior, fue esposado y conducido a la patrulla bajo la mirada de la multitud, que estalló en aplausos. Algunos gritaban «¡Justicia!», mientras otros continuaban grabando, asegurándose de que el momento quedara inmortalizado. Pero Fernando no se quedó solo en la sanción inmediata. Mientras la patrulla se alejaba, se dirigió a la multitud, que ahora lo rodeaba con admiración. «Gracias a todos por estar aquí y por documentar lo que pasó», dijo, su voz proyectándose con la misma claridad que usaba en las conferencias de prensa tras un partido. «Lo que han visto hoy no es un caso aislado. Sucede todos los días, en Madrid, en España, en el mundo, pero si nos unimos, si denunciamos, si no miramos hacia otro lado, podemos cambiar las cosas». Sus palabras, sinceras y directas, resonaron profundamente. Una joven en la multitud, con lágrimas en los ojos, levantó la mano. «Señor Torres, soy de Carabanchel», dijo, refiriéndose a otro barrio obrero de Madrid. «Si no hubiera sido usted, si hubiera sido yo o mi hermano, ¿qué habría pasado? Nadie nos habría escuchado». La pregunta, cruda y honesta, tocó una fibra sensible en Fernando. «Tienes razón», admitió, mirándola directamente. «Y por eso estoy aquí, no solo para defenderme, sino para asegurarme de que nadie más tenga que pasar por esto sin ser oído. Vamos a trabajar para que todos, vengáis de donde vengáis, seáis tratados con respeto». La multitud aplaudió de nuevo, y los vídeos, ahora subidos a redes sociales, comenzaron a viralizarse con hashtags como «Torres contra el prejuicio» y «Justicia en la Gran Vía». En las horas siguientes, la historia dominó los titulares. «Fernando Torres, héroe del fútbol y la justicia, pone en su lugar a un policía racista». Pero para Fernando, la viralidad era secundaria. Esa misma tarde se reunió con el ministro del Interior y propuso un programa obligatorio de formación antidiscriminación para todas las fuerzas de seguridad. «No basta con castigar a los culpables», argumentó. «Tenemos que educar, prevenir y asegurarnos de que nuestra policía refleje los valores de una España diversa y justa». El ministro, impresionado por su claridad y compromiso, dio luz verde al proyecto, que pronto se convirtió en un modelo a seguir en todo el país. En los días siguientes, Fernando aprovechó su plataforma para dar charlas en colegios y asociaciones de barrios como Fuenlabrada, Carabanchel y Vallecas. Contó su historia.
no como una hazaña personal, sino como un recordatorio de que todos tienen un papel en la lucha contra el prejuicio. Yo vengo de Fuenlabrada, decía en cada charla, un barrio como el vuestro, y si yo pude llegar donde estoy, vosotros también podéis. Pero también debemos asegurarnos de que nadie nos haga sentir menos por de dónde venimos. Mientras tanto, Morales enfrentó las consecuencias de sus acciones. Fue expulsado de la Guardia Civil tras un proceso disciplinario que reveló su historial de abusos, y se le imputaron cargos penales por agresión, abuso de autoridad y discriminación. Como parte de su condena, fue obligado a participar en talleres de sensibilización sobre derechos humanos, donde, según informes posteriores, comenzó a cuestionar sus prejuicios por primera vez. La historia de Fernando se convirtió en un punto de inflexión. En las academias de policía, su caso se estudiaba como un ejemplo de lo que no debe hacerse, pero también de cómo un líder puede transformar una experiencia negativa en un cambio positivo. En Fuenlabrada, su ciudad natal, se organizó un mural en su honor, no solo como futbolista, sino como defensor de la justicia. Pero para Fernando, el mayor impacto fue personal. Una carta, escrita por un niño de 10 años de Vallecas, llegó a sus manos semanas después. «Señor Torres», decía, «quiero ser como tú, no solo en el fútbol, sino en cómo defendiste a los que no tienen voz. Gracias por enseñarme que ser fuerte es ayudar a los demás». Fernando, sentado en su oficina, con la carta enmarcada en la pared, supo que aquel día en la Gran Vía no solo había cambiado la vida de Morales o la suya propia, sino que había plantado una semilla para una España más justa, donde el respeto no dependiera del uniforme, la fama o el origen, sino del simple hecho de ser humano.